Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Amigas y amigos de Cinerama, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, su podcast de cine de confianza. Y reiteramos que es su podcast de cine de confianza porque aquí hablamos de todo, de lo bueno, de lo malo, Y de de lo lo peor. excelso y de lo peor. Y el chismecito y de todo. De todo un Todo poco. lo que se atraviese por ahí. Y entonces en esta ocasión pues vamos a hablar sobre un tema que nos resultó quizá como un poco, no sé si controversial, pero que sí nos puso a pensar sobre el cine que consumimos, bueno, por lo menos a mí el cine que consumimos, al cine al que estamos acostumbrados, al cine que vemos en cartelera y ese otro cine que de repente queda como un poco en los festivales y en las plataformas y así, ¿no? Que es el cine mexicano. Y el tema realmente de hoy es películas que nos devolvieron la fe en el cine mexa. Sí, claro, porque digo, ya tiene mucho tiempo que tenemos como esta idea de que el cine mexicano no produce buenas cosas, ¿no? Entonces, pues nos parece importante hacer hincapié en que pues sí hay todavía producciones de buena calidad que se siguen haciendo, ¿no? Fíjate que yo cuando, pusimos este tema sobre la mesa, estuve pensando sobre que precisamente existe esta premisa de que el cine mexicano no tiene buenas cosas, o que el audio, o que los actores, o que no sé qué, pero realmente creo que actualmente, no sé, igual me equivoco, hay como una dicotomía ahí entre el cine que vemos en cartelera, que regularmente son estas comedias, Sí, pues ese es parte del problema, ¿no? Que nos han aventado tantas producciones de tan bajísima calidad, pero son las que, son tal las como que pegan, ¿no? comentas, Son las que llegan a las salas de cine. es lo que comentas que Y están estas otras películas que a lo mejor son más de cine de autor o cine que llega a los festivales, que de repente tiene su llegada a las salas de cine, pero no es tan recurrente o tan común encontrarlas sí, como estas otras. no tienen, digamos, la misma proyección, ¿no? que se les da a estas otras películas más comerciales. No le vamos a tirar a los Derbez, por ejemplo, pero... O bueno, también, o sea, es este cine que también ya tiene como un elenco ya característico, como tú decías, los Derbez, Sí. Marta Fig. En algún tiempo los Bichir, ¿no? Pero... En algún tiempo los Bichir, sí. O sea, estamos hablando como incluso de dinastías, ¿no? De actores que formaron parte como de ciertos momentos de la historia del cine mexicano y que también, pues, un poco este programa es como para romper ese estereotipo de que no existe buen cine mexa, de que no hay buenas historias y de que la producción después de la época de cine de oro se detuvo, ¿no? No, aparte hay un tema que también, o sea, a lo mejor las personas que estamos un poco más metidos en esta cuestión del cine, por gusto, no tanto como estudio, si lo queremos poner así, es que sí sabemos de la existencia de este cine de la época de oro, el cine mexicano en los 40s y así. Pero también por las nuevas generaciones creo que son esta etapa del cine mexicano es un poco lejana también. Entonces, también por eso está con esta idea de que pues no existe el cine mexicano desde antes, ¿no? Y bueno, siguiendo las recomendaciones que alguno de ustedes hizo favor de poner en los comentarios, algunas de las películas que vamos a mencionar el día de hoy pueden encontrarlas en estas grandes plataformas y si no, pues díganle a Arquímedes que les preste una de las películas. Sí, pues igual ya por ahí, no sé, en algún mensajito que nos mandan, que se pongan en contacto si quieren saber en dónde pueden ver estas películas, porque por lo regular las películas de las que nos hablas tú son un poco más recientes o sí tuvieron como una distribución, digamos, más amplia y no es como tan complicado encontrarlas, ¿no? En las plataformas. Yo sí soy un poquito más de tiempos Underground. ancestrales. No, y entonces es un poco de repente complicado encontrarlas, pero sí hay lugares por ahí ocultos en las redes donde podemos verlas, entonces por ahí nos podían mandar un mensajito pues para pasarles ahí los links donde las Muy pueden ver. bien. Pues empezamos con el listado. ¿Qué traes como primera muestra? Bueno, hablar un poco de estas películas que nos devolvieron como la fe es brincarnos a lo mejor estas etapas de las que ya hablamos del cine de la época de oro, porque ahí obviamente vamos a encontrar cine de calidad y después lo que siguió en los 70s, que se consideró como el nuevo cine mexicano, donde estuvieron figuras como, no sé, Ripstein, Fons, Felipe Casals, ¿no? Toda esta Jaime Humberto Hermosillo, toda esta camada, digamos, de gente que hace cine. Posteriormente toda esta cuestión del cine de ficheras, que ese es un tema que merece yo creo que un capítulo especial ahí, ¿no? El cine de ficheras.
Y digo, ya entrando más a estos tiempos, pues obviamente está esta triada, ¿no? Tan conocida en el cine de los tres alegres compadres de que es Iñárritu, Cuarón y Guillermo del Toro, ¿no? Ujú, Pero que hacen un cine en realidad muy lejano, ¿no? A lo que se podría considerar el cine mexicano. ujú. Por ahí hay algunos intentos, ¿no? Como La Roma de Cuarón o esta película que sí es muy importante para el cine mexicano, que es la de Iñárritu, ¿Amores perros? Amores Perros, Ujú. se me fue ahorita ya la edad, chavos. Y brincándonos esos pequeños ejemplos, pues, de este cine que hicieron estos directores, pues sí, o sea, tenemos como de repente secuestro ahí de algunos actores, ¿no? En el cine más actual, pero sí tenemos ejemplos de buen cine que hacen a nuestro criterio, pues, actualmente, ¿no? Ahí, no sé, está Tatiana Hueso, está, por ejemplo, Ruiz Palacios, ¿no? Directores que vienen haciendo cosas interesantes. Y no sé, ya para entrar de lleno a lo que son las películas de las que vamos a hablar, ¿cuál sería, por ejemplo, para ti un primer buen ejemplo de... Pues fíjate que yo haciendo la revisión de las películas me puse a hacer como un listado y de repente me encontré con que había temáticas comunes, ¿no? Estamos hablando como de esta cuestión de migración, Mm, pero también relacionadas con la violencia y estos temas del narcotráfico, del crimen organizado y digamos como el abandono de infancias o el desplazamiento forzado, mm, obviamente incluí documentales ahí, pero hoy me enfoqué en dos películas de mm, ficción mm, y la primera fue una película que superó por mucho las expectativas, o sea, digamos, yo había llegado con buenas expectativas a ver esta película y o sea, me voló la cabeza. Creo que es una gran producción, una historia que también se sale de los parámetros que pensamos cuando hablamos de cine mexicano y que es digamos, el oasis ideal de los que hablan de la verdadera inclusión, o mm, sea, de quienes hablan de que, pues, ¿por qué no aprenden braille o mm, lengua de señas mexicanas? Esta es su película, señoras y señores, esta es su película. Me refiero a Todo el silencio de Diego del Río, que está protagonizada por Adriana Llabrés y que comparte pantalla con Ludvika Paleta. mm, Esta película trata acerca de nuestra protagonista, que es Miriam, que es una maestra de lengua de señas mexicanas, mm, que también disfruta muchísimo de hacer teatro. Y ella pues vive muy cerca de la realidad de las personas sordas que habitan este país, porque es hija de una mujer sorda, tiene una tía sorda, mm, es maestra de lengua de señas mexicanas, entonces digamos, vive alrededor de eso, ¿no? mm, Su novia Lola, que es Ludvika Paleta, es una mujer sorda, y entonces digamos, en los primeros minutos empezamos a notar luego que hay algo espectacular con esta película, que es el tratamiento del sonido, mm. que es algo que de repente nos olvidamos un poco en el cine, ya lo habíamos Sí. platicado un poco, Ujú, pero el espectador o nosotros como espectadores vamos acompañando a Miriam en esta travesía al descubrir que se está quedando sorda. mm, Entonces, es una persona que defiende, que aboga, que habla sobre esta inclusión, porque es maestra de lengua de señas mexicanas, mm, de la comunidad sorda y mm, demás, pero su mundo se va cayendo a pedazos cuando descubre que está perdiendo el sentido del oído. mm, Entonces, pues ella obviamente vive un duelo y nosotros la acompañamos en ese duelo, pero lo que me parece magistral en el tratamiento de esta película es que trata diferentes puntos de vista desde la perspectiva al interior de la comunidad mm. sorda en México, que es como los sordos que fueron criados como oyentes y como hablantes, Ya. los sordos que hablan lengua de Sí, señas te mexicana. da una perspectiva más amplia, ¿no? Exacto. Y ella, como hablante y oyente, que de repente se va a perder de un montón de cosas Mm, por estar perdiendo el sentido del oído. interesante. No, no, Entonces, no la he creo que visto. es una película que da para mucho en este caso. A mí, como les dije, me gustó muchísimo. Yo dije, es que hay que recomendarla Mm, sí o sí. Ustedes la pueden encontrar en Prime Video. Y bueno, además de preguntarse qué es lo que pierde Miriam al mm, perder el sentido del oído, pues también me hizo reflexionar a mí como qué son aquellos sonidos o música, por ejemplo, mm, que sé que ya no podrá disfrutar más si mm, pierdo este sentido, ¿no? Entonces fue como hacer el ejercicio
para mí Sí, porque misma, de repente de son como, recordar algunas voces como o... cosas que damos por hechas, ¿no? Estas cuestiones como Exacto. lo que entendemos por la conexión, el lenguaje, cómo entendemos el mundo a través del lenguaje, ¿no? Sí, Que como es tan gratuito, de repente no le damos importancia, ¿no? sí, y finalmente pues hace esta gran pregunta que es, ¿qué es la normalidad? ¿Quién es normal? ¿Y qué es vivir de manera normal, Ujú, ¿no? Creo que es una historia que profundiza sobre estos temas, ujú, la actuación es formidable de todo, de parte de todo el ujú, elenco y pues plantea preguntas ujú. interesantes para seguirse haciendo acerca de esta supuesta verdadera inclusión, Ya. pero también creo que pues trae a colación como, no sé si de manera irónica o no, Ujú, este tema de la inclusión, ujú, porque precisamente Miriam forma parte de la comunidad LGTBQ y ujú, más. Entonces es como, pues no hay que hablar de estos temas como si fuera algo anormal, ¿no? Como si fuera algo extraordinario, ujú. sino que precisamente la película reincide sobre esta cuestión de estos temas existen, estas Ujú. personas existen y en vez de Pues aislarlas, visibilizar nuestros tenemos que temas. Ujú, visibilizarlas y abrir como la discusión de lo que está ujú. pasando con estas comunidades. Órale. Sí, pues suena interesante. Yo no he tenido la oportunidad de verla, pero pues igual, por ahí la voy a checar. Véanla. Sí, porque yo ya las películas que yo traigo, pues sí, otra vez van un poquito más con estos temas más escabrosos ahí, ¿no? Yo la película, la primera de la que voy a hablar es Ya no estoy aquí. Esta película de Fernando Frías de la Parra del 2019, que es una película que sobre todo hace como un estudio, un acercamiento a este pequeño grupo de subculturas, ¿no? Que emergen en la periferia de lo que es la ciudad de Monterrey, ¿no? Estos grupos que de repente son así medios hechos de lado, ¿no? Pero que al final Ujú, de cuentas son parte también de este crisol, ¿no? Que conforma la sociedad mexicana. Entonces esta película va de Ulises, que igual por ahí hay una pequeña relación con la Odisea, comentamos, pues, en sí su viaje es una pequeña odisea, ¿no? Tanto interior como también geográfica, ¿no? En la que por ahí cuestiones de estos de la violencia tiene que él irse a los Estados Unidos, ¿no? Pero la historia hace mucho hincapié, te digo, en esta subcultura, digamos, de estas zonas marginadas, donde está ampliamente influenciada por lo que es la cumbia, ¿no? La cumbia colombiana, ujú, el vallenato, tuvo sobre todo su auge en el 2010, que es donde la reciben o la usan como, digamos, para un poco, como parte de su identidad también, pero también un poco para alejarse de todas estas cuestiones ahí complicadas que hay a su alrededor, ¿no? Sí, en Monterrey ya como desde los 70s, 80s ya hay una influencia muy grande, ¿no? De esta cultura musical colombiana, pero como que a partir del 2010 es donde ya hay ahí como un apropiamiento sobre ujú, todo de las personas más jóvenes, ¿no? Esta película se da en un contexto en el periodo de Felipe Calderón, cuando hay esta confrontación con el crimen organizado, ¿no? Que también, de hecho, la película marca sutilmente, porque nada más es un detalle como para contextualizar, ujú, porque ahí lo importante es precisamente este grupo y su diferencia, digamos, cultural y todas estas cuestiones, pero no deja de lado, ¿no? La importancia que tuvo esta transición o esta escalada, cuando en aquel momento eran más como pandillas, ¿no? Muy ujú, lo que llamamos cholos, ¿no? En el momento en el que entran ya como el crimen organizado, que hay un armamento más, o sea, hay un número de armas mucho mayor en México, ¿no? Que es a partir, como te digo, de esta cuestión de Felipe Calderón. Pero lo que me parece interesante de esta película, a diferencia de otras en las que ya se ha tocado mucho este tema de la violencia, es más esta cuestión de hacer otra vez, como comentábamos, visibles estos pequeños grupos, ¿no? Que al final de cuentas pues también son víctimas, ¿no? De toda esta cuestión de la violencia. Y ujú. también es esta cuestión de humanizarlos, ¿no? Porque siempre es como, de hecho recuerdo cuando salió esta película, había mucha gente muy ofendida, ¿no? Esta parte de los regios de decir, no, pues es que Eso no nosotros, es eso no, Monterrey. ajá, Ajá. Monterrey no es eso, esta gentuza que así nos representa, ¿no? Y Ujú, aparte es como sentirnos golpeados, porque es como, tuvo tanto como impacto que en el extranjero, pues fue una película que se vio mucho, ¿no? Entonces es como esta parte de decir, no, es que me siento avergonzado porque eso no me representa, cuando en realidad son, estos pequeños grupos también son los que van dándole forma a lo que es el país, ¿no? ujú, Entonces la película es eso, nos presenta a este Ulises en su entorno, con su grupo de amigos que se vuelven su familia,
y cómo por un evento ahí desafortunado relacionado con la violencia él tiene que ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, este personaje ya cuando está allá, creo que representa un poco este problema que tienen muchos de las personas que tienen que irse a otros países, que es esta falta de identidad de repente, ¿no? De no sentirse parte del lugar en el que está, ¿no? De no pertenecer. Entonces, creo que además por esa cuestión, digo, sí está la onda esta de la violencia para contextualizar, de decirnos los porqués, por qué tiene que irse, pero no se queda en el morbo de muchas de estas películas, que yo por ejemplo haría la comparación con el cine de Luis Estrada, ¿no? Que también toca muchos temas de la violencia, pero me parece que Luis Estrada sí ya abusó mucho de esta fórmula, ¿no? Del morbo, de mostrar estas escenas ahí muy violentas visualmente, y acá sí es más esta cuestión de vamos a humanizar, vamos a hablar de los personajes como tal, ¿no? De los humanos, de cuáles son como sus deseos, sus temores, sus tristezas, ¿no? Sus anhelos, y todo esto con un buen soundtrack ahí lleno de buena cumbia, ¿no? Sí, la película es muy buena y aparte el final es estremecedor. O sea, cuando yo la vi yo también me quedé así con un hueco en el corazón. Y creo que hablar de la migración, sobre todo en cuestión de estas dos fronteras, frontera norte y frontera sur, pues sigue siendo todavía un tema que falta mucho por agotar, ¿no? Y como decías, pues la importancia de visibilizar a estos grupos que se encuentran en la periferia, marginados, es muy importante. Entonces, me parece una buena selección. Sí, creo que podría estar enlistada también las mías de las películas que devolvieron la fe en que Cinemexa. aparte, pues todos los personajes, al menos los principales, no eran actores profesionales, ¿no? Eso sí, también. Es un buen punto ahí, ¿no? Que de hecho les sirvió a algunos de ellos como un trampolín para después participar en otras películas, ¿no? Sí, justo a eso iba que Juan Daniel García Treviño, que es el actor protagonista de Ya no estoy aquí, también sale en esta otra película que yo traje a colación para mencionar en este listado. Esta película que yo voy a mencionar se llama El norte sobre el vacío, que es la escrita y dirigida por esta Alejandra Márquez, que es esta directora que ya había hecho una genial entrega de Las Niñas Bien. Entonces, esta película, pues al igual que Las Niñas Bien, es pues de manera muy intencional dirigirnos a nosotros como espectadores a como estos rasgos tan particulares de sus protagonistas y ver cómo pues estos mismos valores que ellos predican son los mismos valores que al final pues ellos van a ser presa, ¿no? O víctimas de todo eso que pregonan. Esta película de El norte sobre el vacío pues es una historia sobre este señor Reinaldo, Don Rey, que es un ranchero norteño. Y al principio la trama se nos presenta como una cuestión de, ¿quién va a heredar el rancho? ¿Quién se lo va a quedar? Empieza con unos minutos icónicos que abre con la escena de una fiesta, que es el aniversario del rancho, pero empiezan a cantar todos los rancheros invitados. Se armó la carnita asada. Sí, se armó la carnita asada precisamente, y el norteño, ¿no? Entonces está esta canción de, ay, se me olvidó la canción norteña y yo le voy a cantar. Fallando ahí. Sí, se me olvidó. Ay, perdón a todos los amigos norteños, ¿verdad? Como cuando estabas tú, y así, sí, sí, ya, ahorita se me olvidó el nombre, pero me voy a acordar. Y bueno, el punto es de que en estos primeros minutos se nos presenta No te preocupes por mí. Exacto. Entonces, en estos primeros minutos de la película se nos presenta a don Reinaldo como pues un típico ranchero norteño, macho, ¿no? Así, sí, que carnita cabrío. asada, que aparte es cazador. Este elemento es muy importante en la película. Ya. Es un cazador, de hecho la fiesta pues gira en torno a la caza. Y pues vamos viendo como los problemas que hay en el rancho, ¿no? La falta de agua, el cuidado de la tierra y así. Pero de repente empezamos a notar que la trama no es sobre quién va a heredar el rancho, quién lo va a cuidar, sino que así como Tiburón, de repente van apareciendo elementos alrededor que nos van indicando que hay un depredador fuera del rancho y que es precisamente el crimen organizado. Esta historia pues seguramente nos recuerda a tantas otras. De hecho, la directora es muy transparente al decir que sí se inspiró el guión en una historia real que sucedió en un rancho en el norte y que... Sí, pues todos hemos escuchado
Exacto, cosas. que habla sobre esta realidad que viven estos terratenientes, que tienen sus propiedades y que se ven amenazados Ya, por el cobro de de piso. seguridad, el cobro de piso, ¿no? Mm, Pero creo que fundamentalmente esta película, más allá de quedarse nada más como en esta cuestión tan tensa o de mm. suspenso de si le van a cobrar o no por la Sí, de protección a mostrar don lo que ya Reinaldo, tanto hemos visto, ¿no? hay una línea que pues la directora tiene muy clara, que es como la cuestión de la relación de la masculinidad Mm, tóxica y no ya, tóxica con el entorno, con la mm, madre naturaleza, ¿no? Entonces, por eso es que Reinaldo es un cazador, porque ya, se presenta como este, primero, pues quien caza, ¿no? Quien ujú, tiene esta habilidad y los medios para cazar a los ya, animales de la región, ujú, que se ven indefensos y después él, cuando vemos estos elementos alrededor, la música, los sonidos, las luces mm, e incluso la estela de humo ya, que se ujú, ve que es como una camioneta que va recorriendo, pues mm, sabemos que él ahora es el que está siendo ya. casado. Y Es la bueno, presa. los temas de la masculinidad, pues es como el orgullo, la Mm, valentía, la cuestión de pertenencia de don Reinaldo se ven cuestionadas mm, porque es como de, bueno, esta tierra estuvo antes de ti y seguirá después de ti y vale más la seguridad del rancho mm, que la de tu familia sí, o sobre tu persona. Y entonces, pues bueno, creo que es una película que desarrolla bien estas ideas, que nos plantea preguntas interesantes y que cierra, creo que de manera muy simbólica sobre esta cuestión de hombre-naturaleza, ¿no? mm. Y bueno, ¿De qué año es la esta película es del 2023 o Órale, es 2022. muy nueva. La pueden encontrar en Prime Video también y pues yo se las recomiendo mucho. Órale, sí, suena bien interesante. Ujú, Yo creo que comparto esta cosa, ¿no? De hablar de los mismos temas a lo mejor de repente, para encontrarles una vertiente ahí, ¿no? Que, ujú, o sea, no descontextualizar la realidad en la que vivimos, pero darle por otro camino, ¿no? ujú. Que es como lo que creo que nos parece importante, ¿no? De mencionar en estas películas. Sí, Ya. y bueno, creo que podremos cerrar con tu otra recomendación para pues que se vayan con películas que pueden ver este fin de semana o cuando vean este episodio. Híjole. Bueno, yo sí me gustaría hablar de una película que creo que tiene muy buena calidad y creo que debería ser considerada como una película más importante dentro de la cinematografía mexicana. Sí tuvo, creo yo, como su, digamos, ahí su éxito un poco, pero ya poco a poco ha ido quedando ahí en el olvido, ¿no? La película es La Jaula de Oro, que de hecho el Mm, título lo toma de esta canción de los Tigres del Norte. Es una película de Diego Quemada Díaz del 2013. Y esta película nos habla un poco de estos personajes que tienen que, por cuestiones ahí de seguridad, de falta de empleo, ¿no? De condiciones económicas un poco precarias, tienen que ir al vecino país del norte, ¿no? Son dos niños que vienen de Guatemala y en este trayecto se encuentran con un niño indígena, Tzotzil, de Chiapas, y la película obviamente nos va a hablar, como dijimos, de esta problemática, ¿no? Que surgen en su trayecto. Es tan importante el tren este de la bestia, ya ahí muy conocido, ¿no? Que es el que tienen que utilizar de manera ilegal muchos de estos personajes que tienen que partir. Y, o sea, digo, sí ves, toca algunos temas de los que ya se han hablado en otras películas, estos grupos del crimen organizado que se aprovechan de estas necesidades y de las personas que entran para integrarlos a su equipo, ¿no? O sea, toca muchos de estos temas de los que ya se han hablado, pero acá la diferencia también que yo creo que yo que comparte con la película esta de Ya no estoy aquí es esto de humanizar a los personajes, ¿no? También de no verlos como números, ¿no? Que son personas que simplemente pasan y que muchas de ellas se quedan en el camino y que no llegan, ¿no? ujú. O sea, sí es una película muy fuerte, pero también creo que está como bonito eh, saber que son humanos al final de cuentas, ¿no? Que también tienen sus miedos, porque al final de cuentas son niños, ¿no? Que también, incluso con toda esta cuestión de los problemas que acarrean y por los que van atravesando, pues siguen teniendo como esta inocencia, ¿no? Ujú, Y siguen generando lazos ahí emocionales entre ellos, se crea como una amistad, ¿no? Que a partir de estas situaciones complicadas, pues generan ahí como amistades y pues hay muchas otras cosas. Entonces creo que es una película, sí es dura, pero que también digo, esta cuestión de humanizar es lo que me parece importante, ¿no? Y también digo, toca ahí un poquito el tema ahí
del racismo, ¿no? Que muchas veces nosotros nos quejamos de que el vecino Ujú. país del norte lo tiene con nosotros, los de este lado de la frontera, pero también nosotros de repente ejercemos ese mismo, o sea, somos, Violencia, ajá, sí, violencia y discriminación. Ujú. con nuestros mismos vecinos del sur, ¿no? Incluso con nuestros mismos pobladores, porque tiene uno de estos personajes es de raíces indígenas, entonces desde el propio lenguaje que no habla el mismo idioma, pues de ahí le crea unos conflictos, ¿no? Entonces creo que es una película que debería, te digo, estar ahí como mejor valorada y más en el recuerdo ahí del imaginario del pueblo mexicano, pues. Que seguramente pues parte de lo duro de esta película es, como dices, pues ver a estas infancias o a estos Mm, jóvenes que se ven obligados a abandonar Su su, lugar de origen, pues. su lugar de origen Sus y familias, ¿no? Porque muchas veces se van solos, pues. ajá, o sea, es esto, ¿no? O sea, lo que decías de humanizar los personajes, pero creo que es un tema que de repente se nos olvida cuando hablamos de cuestiones de migración y Mm. desplazamiento forzado, que son personas que se ven obligadas como Sí, o sea, tal que no lo hacen por gusto, por pues, la ¿no? O sea, circunstancia, ¿no? ujú. Y que me parece interesante que hayas escogido como frontera norte y frontera sur para en tu selección y que bueno, es un recordatorio de que la frontera sur existe, de que Sí. hay muchos problemas, tantos como los que tenemos en la frontera Sí, bueno, norte. y que muchas veces los medios suelen voltear nada más para la frontera de arriba, ¿no? Exacto, Y hace exacto. falta voltear también para la frontera de acá, ¿no? Porque también Ujú. nosotros somos muy responsables, ¿no? De lo que pasa de este lado. O sea, siempre solemos criticar a lo que pasa allá, pero pues nos hace falta voltear para acá un poco. Sí, me recordó un poco también, bueno, no un poco, me recordó mucho al documental mexicano también de las patronas Mm, que ya, están vinculadas a este sí. tema de la bestia Ujú, y de cómo estas señoras ujú, tienen este gesto humanitario de preparar comida para los ujú, migrantes que sí. se encuentran desplazándose Ujú, en esta bestia, sí. que es Al una fin, o realidad sea, también muy dura. el Ujú. nombre es bestia, pero representa la esperanza, ¿no? De muchas Para personas muchos, ahí. sí, de conseguir un futuro mejor o de no vivir como lo que están viviendo en Sí. sus lugares de origen. O sea, Entonces sí, es una película que yo les recomiendo que vean. Y ya, porque voy a llorar. Ya me voy, te quedas haciendo el programa pues ya sola. para cerrar este episodio, como Mm, última recomendación, hablaste de Ruiz Palacios ujú, y pues yo vengo a recomendarles Güeros. Hay muchas películas que yo quisiera recomendar, pero sí, bueno, creo que Güeros está como en una lista también en donde eh, es que cumple el estereotipo, ¿no? Como de, es una carta de amor al cine. Ah, esta es una carta de amor a la Ciudad de México. sí. Y creo que es una película que pues puede traer muchos recuerdos nostálgicos para muchos de nosotros que tuvimos la oportunidad de tener una educación universitaria Mm, y que pues nos recuerdan como a este ímpetu juvenil ya. de protestar, de organizarse, de acusar al sistema y Mm, cosas así. Y pues es una road movie ujú, porque bueno, van visitando varias áreas de la Ciudad de órale, México en esta huida y de hecho hay un gesto que me parece genial en este guión que me gusta mucho cuando los directores hacen referencia a la propia película dentro de la película y entonces hay un momento en el cual como que se rompe digamos esta pared, esta cuarta pared y es así ya. como de pues esta película es de puro correrle, o sea así como de los persiguen aquí y le corren Mm, y le corren y me dio mucha risa porque efectivamente es así. ya, Y pues nada, yo creo que es efectivamente, pues una película para recorrer la Ciudad de México a órale, través del cine, de la mano de Ruiz Palacios. mm, Es una película creo que muy inteligente, con muchas referencias mm, cinematográficas y habla de quién es Ruiz Palacios mm. como director, como Como persona, persona. como cinéfilo. Sí, Entonces sí. aparte de Ruiz Palacios es uno de los directores, yo creo que ahorita más importantes, ¿no? Acá Que están marcando como una ujú, pauta de los temas, del tratamiento ujú, cinematográfico de sus historias, de una manera de narrar. Es una película en blanco y negro, así que mm, pues disfrútenla mucho, la verdad. Está buena, tiene un soundtrack también muy nostálgico, de añoranza, melancólico. Entonces creo que es una buena inclusión en mm. esta crisol de películas que estamos presentando. Ya, entonces no todo el cine nuevo mexicano es malo, entonces sí Sí. hay sus pequeñas cosas bien Bueno, pues hechas. también si quieren ver una comedia, pues no pasa nada, No, sí ¿no? O pasa. sea, no pasa nada, o sea, pero también que sepan que existen estas otras Sí, o sea, películas. no quedarnos con esa idea pues de que ya todo lo que se hace en el cine actual mexicano son Ujú. puras
comedias ahí románticas, pues, que O también no románticas, seguramente habrá comedias bien hechas, ¿no? Digo, yo Ujú. no tengo la oportunidad de ver tanto cine nuevo, pero sí de estos temas pues más que no tienen tanto que ver con problemáticas, digamos. ¿Hay alguna otra recomendación que quieras hacer antes de cerrar el episodio? Pues sí, igual tal vez estaría bien nombrar esta película animada de Ana y Bruno, Mm, de Carlos Carrera. O sea, la nombro también porque en realidad hacer cine en México ya sabemos que es bien complicado. Y aparte hacer cine de animación es más complicado. ujú. Y hacer cine de animación 3D es todavía aún mucho más complicado, ¿no? De hecho, esta película pues duró como 10 años, ¿no? Para que saliera pues a estrenarse pues en los cines, precisamente por todas estas complicaciones pues de las que hablo. Y aparte, no es solo porque ya es esta cuestión de vamos a apoyar el cine mexicano nada más per se, no así sin ni siquiera porque sea bueno o malo, sino por apoyar. Entonces esta película creo que sí es una, ya digo, ya no creo que esté ya nunca más en el cine, ¿no? Y pues la cuestión está de apoyarla por medio de la compra de películas, pues puede ser que todavía sea una herramienta, ¿no? Pero o sea, es una película que al menos si la vemos, pues ya cumple uno de sus objetivos, ¿no? De que se haya visto, pues que para eso se hacen las películas. Es una película animada que tiene que ver, es un poquito pesada, así es. mm, Habla un poco como de la locura y de la muerte, no toca ese tema de la muerte también, pero la locura desde dentro de los personajes que la sufren, ¿no? Entonces es una niña que también sufre la pérdida ahí, me parece, creo que de su mamá, Más bien, no, de su... su mamá es la que sufre la pérdida. ¡Ay, ya! Bueno, Mucho es que, spoiler. sí, es que por ahí hay un giro en... Trata sobre la muerte. Es una Ajá, película que creo que se anunció como para niños, no, pero no tiene nada, o sea, no es para llegamos, yo niños. fui cuando era niño, ay, bueno, no tanto, este, No. y bueno, pues la película, tío, trata estos temas de manera seria, pues Ujú. también, y al final de cuentas, a pesar de que son temas ahí complicados, te deja como un sentimiento ahí de paz, ¿no? También, que es como tendríamos que ver la muerte, pues es parte El ciclo de la vida. así Ujú. es. Entonces, pues verla. Digo, visualmente es una película que sobresale a lo que se ha hecho. Y digo, bueno, está hecha por Carlos Carrera, que también es uno de los directores míticos del cine nacional, ¿no? Esta película, cortometraje más bien del héroe, del metro en la Ciudad de México. Entonces creo que es una película que estaría bien que vieran. Digo, si la van a ver con niños, Sí, evítenlo. Ah, sí, sáltense esa sí, parte. porque de hecho había muchos niños en la sala cuando fuimos y sí, que algo pasó aquí que no era lo correcto, pues, la manera en la que se publicitó. Ujú. Bueno, pues hemos cerrado este episodio, a lo mejor primero de muchos, Sí, porque de películas mexas que nos devolvieron la fe sí, hay varias en el cositas cine ahí. nacional, Ujú, que sí se nos quedaron muchos directores y directoras en el tintero, hay muchos géneros de los cuales hablar, pero ujú. bueno, ya después haremos un especial de Cindy la Regia. Sí, Ah, en no. ese yo no voy a estar. No, bueno, de Y muchas más ya, películas. Muchas ese gracias día me voy a enfermar. por ver este episodio de Cinerama y recuerden pues suscribirse y darle like no solo a los episodios de este podcast, sino a todas las producciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.